walls that we called sin and shame. They were like prisons that we couldn't escape, but he came. Bueno, la palabra de Dios está, se llama los burros no determinan tu futuro. Los burros, ¿qué cuando pensamos en los burros, cierto? Como que menospreciamos el burrito, pero el burrito sabanero, no. El burrito, ¿cierto? Lo despreciamos porque a veces dicen, te voy a colocar, cuando nos hicieron en la escuela, te voy a colocar oreja de burro, ¿no es cierto? Como que había un menosprecio con este animal, ¿cierto? Y nos identificaban como algo malo, como algo que te costaba, como que no sabías, ¿cierto? ¿Alguien tiene algún recuerdo de este dicho? ¿O del burro que creen que representa? Silencio, mi nuevo. Amén. Los burros, ¿cierto? Entonces, los burros no determinan tu futuro. Amén. ¿Por qué? Porque a veces, o en algún momento te dijeron, no, tú no vas a hacer nada, tú eres burro, tú no vas a aprender, tú no vas a estudiar, tú no vas a hacer esto, eres burro, ¿cierto? Hay un dicho muy popular, sobre todo acá en Chile. Amén. Incluso los profesores, cuando no entendían bien los niños, que le ponían algo acá, en su cabecita, y lo dejaban excluido. Amén. Ahora haga un profesor eso, le llega. Amén. Pero qué bueno, porque igual era una vulneración al niño. Pero entonces, eso es como un dicho, ¿cierto? Que nosotros humanamente lo identificamos. Por eso la palabra de Dios se llama: los burros no determinan tu futuro. Puede haber alguien que sea burro y que te diga, mira, tú no vas a salir de esta, mira, tú no vas a poder. No escuche a ese burro. Amén. No escuche a ese burro. No lo escuche. Porque si usted lo escucha, le puede dar razón. Le puede dar razón y lo que el Espíritu de Dios quiere para usted, porque el Espíritu Santo no solo tiene propósitos de que Dios te tiene un llamado, no, en todas las áreas de tu vida, en tus proyectos, en lo económico, en cómo ser esposo, en cómo ser esposa, en todas las áreas, el Señor tiene un propósito para ti. ¿Amén? Amén. Amén. Hermanos, conectémonos aquí, en la palabra. Los burros no determinan tu futuro. La palabra, bueno, burro, ¿no es cierto? Ahí se refiere a una especie brutal, se refiere a necio, tonto. Eso es como lo que se refiere cuando hablamos de asno, ¿no? De burro. Soquete, pollino, ¿qué más? Dice burro, burra. Bueno, lo que se refiere cuando alguien está hablando algo errado. Ya, eso es lo que a veces nosotros nos referimos. La palabra de Dios dice que cuando Jesús entró a una ciudad, entró en un pollino. ¿Lo ha leído alguna vez? El pollino es un burro. Él entró en un burro. La palabra de Dios está en Isaías. Bueno, ahí hay hartas, dos versículos que me basé. Pero dice en Isaías capítulo 1:3, dice, y el buey, que es el burro, conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce mi pueblo y no tiene entendimiento. Zacarías también dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Número 22, 28, 31 dice, entonces el Señor abrió la boca del asna, del burro, la cual a Balaam, y le dice, ¿qué te he hecho que me has golpeado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora te mataba. Y la asna le dijo a Balaam, la asna habló, el burrito habló, ¿no soy yo tu asna y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy? He tenido la costumbre de postergarme así contigo. Y él dijo, no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y él vio el ángel del Señor de pie en el camino con la espada desvainada en su mano. E inclinándose se postró en la tierra. Amén. Ahí hay unas porciones de la palabra que habla del burro. Amén. Vamos a orar. Vamos a bendecir esta palabra delante del Señor.
Padre, Hijo y Espíritu Santo, dame lengua de discípulo. Señor, todo lo que no es tuyo sea desechado y lo que tú quieres hablar a tu iglesia, quieres hablar a mi vida, sea expuesto con claridad. Todo espíritu, todo pensamiento, Señor, toda fortaleza mental que se puede hablar en las mentes de los hermanos sea desechado. Señor, dice tu palabra que tú nos has dado dominio propio y nosotros debemos dominar nuestra vida para que las influencias que no pertenecen a Cristo sean desechadas. Señor, abre nuestra mente, abre nuestros oídos para entender, para escuchar tu palabra que es buena, perfecta y agradable. Y lo que nos quieres enseñar, la tomemos y la hagamos rema en nuestro corazón. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. La palabra de Dios aquí hablaba en estas tres porciones de la palabra, ¿cierto? Algunos conceptos donde habla de burro, de buey, ¿ya? Perdón, buey no es lo mismo que burro, me equivoqué ahí. Pero es asno, ¿cierto? Y ahí habla de diferentes conceptos que hablaba. Jesús entró en un pollino, entró en un burro. Aquí estaba con el profeta Balaam y usó a este asno para hablarle. Amén. Y mira, yo quiero que analices, a veces van a pasar situaciones que, sé que el mensaje se llama que los burros no determinan nuestro futuro, porque el mensaje sí está en Saúl, que ahí lo vamos a ver. Pero quiero que a veces van a pasar situaciones que va a usar piedras de tropiezo o cosas que tú no entiendes, que parecieran burro, pero te va a librar de cosas. ¿Por qué te lo digo? Porque aquí dice que el burro le dijo, oye, voy a parar porque Balaam no veía al ángel, pero el burro sí lo vio. Entonces, el burro puede ser algo que, puede ser un jefe, puede ser algo que tú postulaste o que tú quieres, pero no se dio. Porque de algo mayor Dios te puede librar. ¿Entiendes lo que te digo? Mira, Balaam, el profeta, estaba con el burro. Dice que iban a un lugar y que el burro paró. Y Balaam se enojó con el burro porque le dijo, ¿por qué no avanzas? ¿Qué pasó? Y dice que el mismo ángel le abrió la boca al burro y le dice lo que leímos, ¿cierto? ¿Acaso yo no has cabalgado en mí toda tu vida? He tenido costumbre de portarme así contigo, o sea, diciendo, ¿acaso yo te he pegado? Le dice el burro. ¿Pero por qué? Porque él vio el ángel. O sea, él vio más allá que el hombre. Entonces, cuando Dios a veces no te abre la puerta, no significa de que Dios no está ahí. Si a veces, si tú estás permaneciendo en el camino de Dios, dice la palabra de Dios, que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto? ¿Lo dice o no? Ya, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Aún en lo malo, Dios está ahí. Aún en las cosas que no salió, Dios está ahí. ¿Por qué? Porque Dios está viendo algo más grande de lo que tú no ves. Dios te va a librar de algo que tú no ves. ¿Entiendes? Dios te puede librar. Entonces, quiero que entiendas que en la palabra de Dios sí significa que todas las cosas nos ayudan a bien, pero no significa que siempre nos va a ir happy day. Van a suceder cosas. Dice la palabra que el camino del Señor es un camino estrecho. Mas hay otro camino que es un camino ancho. Yo le decía, hay mucha gente que cree en Dios y el camino era ancho en la imagen que vi. Y mucha gente lo seguía. Pero había otro camino que era obedecer. Y había muy poquita gente. Porque lo que a la iglesia le cuesta es obedecer. Y debemos obedecer. Si estamos aquí, usted está por obediencia. Sí, obedecí a mi esposa a que venga. No, obedecer a Dios. Vino por Él. Vino porque aquí hay algo diferente. Pero si no sentimos nada diferente es porque nos falta intimidad con el Espíritu Santo. Necesitamos morir para que Él viva. Eso, pastora, no me gustó tanto. En sí la palabra de Dios está en 1 de Samuel, capítulo 9, del 3 al 20. Oh, no sé qué le pasó.
pareció? Ahora sí. Y dice, en 1 Samuel capítulo 9, del 3 al 20, dice, y las asnas de Cis, padre de Saúl, se habían perdido, por lo cual dijo Cis a sus hijos Saúl. Mire, ¿qué pasó ahí? Estaba Saúl, ¿con quién? Con su papá. Su papá se llama Cis. Y le dice al padre de Saúl, dice, se habían perdido, por lo cual dijo Cis a su hijo Saúl. Cis le dijo a Saúl, toma ahora contigo uno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. ¿Qué eran las asnas? Los burros. Ya. Respondió Samuel a Saúl y le dijo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, pues hoy comerás conmigo, ¿no es cierto? Ahí le dice la otra porción. Pero mira, vamos a la primera porción. Y la asna de Cis, padre de Saúl, se había perdido, por lo cual dijo Cis a Saúl, toma ahora contigo uno de los criados, levántate y ve y busca a la asna. ¿Quién tiene esa porción? ¿Lo tienes tú, Dani? 1 Samuel 9:3, alguien que me lo lea, porque abajito dice otra cosa. Bueno, la palabra de Dios dice que Saúl le dice, el papá de Saúl le dice, anda a buscar las asnas, busca los burros porque me perdieron, porque no sé dónde están. Y dice la palabra de Dios que él los fue a buscar. ¿Lo tienes? Léemelo, por favor. En la 4, 9:4. 9:4. Sí. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Luego, Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. amén. Ya. Gracias, Dani. Entonces dice que no encontraron los burros, no lo encontraron. Pero entonces este siguió al que le dijo, vamos a donde el profeta, vamos allá, capaz que él sí nos diga dónde va a estar. Ya. Entonces aquí en 1 Samuel 9:19 dice, respondió Samuel a Saúl y le dijo, yo soy vidente, o sea, yo soy profeta, sube delante de mí al lugar alto, pues hoy comerás conmigo y por la mañana te dejaré ir y te declararé todo lo que está en tu corazón. Ya Saúl tenía algo en su corazón. Es como usted. Usted tiene algo en su corazón y Dios sabe qué es lo que usted tiene. Entonces, en cuanto a tus asnas, a tus burros, que se te perdieron hace 3 días, no te preocupes porque por ellas, pues han sido halladas, o sea, ya están ok, ya están bien. ¿Y para quién es todo lo que deseable en Israel? ¿No es para ti y para toda la casa de tu padre? Ya, entonces Samuel le dice eso, ¿cierto? Samuel le dijo, no te preocupes, tus burros ya están ok, ya se encontraron, no te preocupes, pero tú, ve, anda, ven conmigo, bebe conmigo, come conmigo, y mañana yo te declararé lo que hay en tu corazón. Ya. Samuel es un ministro primario, donde Saúl obedece. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Saúl fue donde el profeta obedeció, dice que se fue, se quedó con él y le dice que mañana le indicará lo que hay en su corazón, porque en su corazón había algo. En él había un llamado, en él había un propósito. A veces menospreciamos a Saúl, pero Saúl era un llamado. Dios tenía un llamado para él, era un ungido. Y dice la palabra de Dios que no se preocupe porque ya estaba todo ok. Entonces cuando tú vienes acá, Dios te dice, mira, no te preocupes por tu necesidad porque ya va a estar bien. Dios te está diciendo, tú vienes a la iglesia, tú vienes a escuchar a tus pastores, tú vienes a escuchar la palabra de Dios que Dios puso que yo puse en sus corazones, y lo que tú te acompleja ya está ok. Por eso, imagínate si Saúl hubiera dicho, no, yo me voy, yo tengo que ver para creer. Y le dice al profeta, no, ¿sabes qué? No me voy a ir a buscar el burro. ¿Le dijo eso o no?
No, no le dijo. Le dice que se quedó con el profeta. Por eso la palabra de Dios se llama, los burros no pueden determinar tu futuro. Hay gente que tú tienes que son burros. Y hay gente que tú te rodeas y son burros. Uy, pastora, sí. Y más encima te maldicen. Y más encima por detrás de la espalda no te dicen la verdad. Te difaman y no son sinceros. Y tú crees que son tus amigos, pero después Dios va a sacar a los que no son nada tus amigos. Uy, me está profetizando. No, es que el Señor algo está llamando aquí. Porque cuando nosotros nos alineamos al Señor, Dios empieza a sacar lo que no nos conviene. Y prepárate para eso. Entonces, Saúl se quedó con él y se preparó para lo que iba a recibir la palabra del profeta el día de mañana. Y no siguió a los burros, porque él pudo haber seguido a los burros. Él pudo haber seguido los problemas, él pudo haber seguido... Mire, no solo hay compañeros, sino que también hay propósitos, hay cosas que para ti son más prioridad que venir a la iglesia. Entonces, hay gente que vino acá, pero quejándose, porque vino a la iglesia. ¿Por qué? Porque usted o es burro, o su prioridad es ser burro. ¡Qué fuerte, pastora! Sí. ¿Por qué? Porque o es el trabajo, o es esto otro. Usted sabe que el trabajo, aún el trabajo, podemos nosotros ser esclavos del trabajo, porque nuestro corazón está en el trabajo. Porque o es esclavo a otras cosas. La palabra de Dios es clara. Si tú quieres ser discípulo del Señor, dejarás padre y madre y tú irás a Él. No es que lo vas a abandonar, no, pero Él es el centro. En tu familia, en tu casa, en las decisiones, porque todas las cosas nos ayudará a bien. Pero si Él es primero, si Él no es primero, no. Entonces Saúl no lo hizo. Saúl se quedó con el profeta. Entonces a ellos les decía, ¿cierto? A veces el burro, ¿qué es? El afán, la salud, la familia, el trabajo, las preocupaciones. A veces los burros son eso. Y nosotros estamos recargados porque ¿qué se ocupa el burro? Para la carga. Para eso se ocupa el burro. Entonces, trabajamos como, ¿cómo es el dicho? Como burro. ¿No es cierto? El tema no es que no trabajes. Está bien trabajar. Pero el tema es dónde está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está allí o está en él? Es que, pastora, si yo no hago eso... Por eso, ¿dónde está tu corazón? Eso es lo que el Espíritu de Dios ve. Eso es lo que Él ve. No ve las acciones que vas a hacer. O sea, sí lo ve, pero ¿dónde está tu corazón? Él sabe que el hombre debe trabajar. Él sabe que el hombre debe criar. Él sabe que debe ser esposo, debe ser esposa, debe ser amigo, debe ser amiga. Él lo tiene claro. Pero ¿está tu corazón en la amistad? ¿Está tu corazón en los amigos? ¿Está tu corazón en los amigos? ¿Está tu corazón en el trabajo? ¿Está tu corazón en tu jefe? ¿Está tu corazón en qué? ¿Está tu corazón? Porque todo lo que nos aleja del Señor es burro. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está? Por eso que los burros no pueden determinar tu futuro. Las palabras que declararon sobre ti, que todavía está y tú piensas y tú dices, no, es que yo no puedo. ¿Por qué? Porque de chica o de chico te sembraron eso, que tú nunca vas a poder, que tú nunca vas a avanzar, que tú nunca vas a crecer, que tú no puedes, que tú eres menos. Eso son fortalezas mentales. Eso es lo que el Espíritu de Dios lo quiere romper, lo quiere sacar. ¿Entiendes lo que te digo? El Espíritu de Dios, eso es lo que quiere hacer para ti. Entonces, Él quiere hacer un cambio para tu vida. Él quiere transformar nuestras fortalezas, derribarlas, para hacer algo nuevo. Entonces, el mensaje se llama, los burros no determinan tu futuro. Los burros no pueden determinar nuestro futuro. Y eso es lo que significa para mí ser un burro. Y también está el burro que los yugo de la esclavitud. Porque eso se refiere. El yugo es unir una cosa contra otra.
es atar, es aprisionar, amarrar. Es término que se usa en la frecuencia de prisionero, cuerdas y grillo. Entonces, hay cosas que nosotros están amarradas y Dios necesita hacerte libre. Yo les vuelvo a decir, ¿se acuerdan cuando prediqué de Lázaro? Claro, Lázaro resucitó y hermoso y escuchó la voz de Jesús y le dijo, ve Lázaro, levántate, despierta. Y se despertó y todo, pero ¿cómo salió de ahí? Atado, amarrado, de todo su cuerpo, cabeza, manos, amarrado. Entonces en la iglesia hay muchos amarrados, hay muchos atados. Y lo que el Espíritu de Dios quiere no es que sigas amarrado, que Él quiere que seas libre. Porque la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, si todavía estás amarrado, es porque todavía hay cosas que el Espíritu Santo necesita traer libertad sobre ti. Porque claro, podemos cantar, yo soy libre, y podemos llenarnos de decir, y yo sé que en nuestro canto, igual el Espíritu de Dios trae libertad, sí lo sé. Pero más allá de eso necesitamos vivir esa libertad. Que se arrema en nuestro corazón la libertad, porque Él quiere quebrantar todo yugo. En Génesis capítulo 39, del 19 al 20 dice, y aconteció que cuando su señor escuchó la palabra que su mujer le habló diciendo, esto es lo que su mujer le habló diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió de ira. Entonces el amo de José lo tomó, lo echó a la cárcel en el lugar donde se encerraba a los presos del rey y allí permaneció en la cárcel. ¿Quién era José? El hijo de Jacob, ¿cierto? ¿Qué tenía él? Soñaba. Y los sueños se cumplían, pero también interpretaba los sueños. Entonces dice la palabra de Dios que esta mujer miró a José y al verlo le gustó. Entonces luego el que era como el jefe, ¿cierto? Supo esto y lo esclavizó. Y lo encerró en una cárcel. Lo encerró en una cárcel y fue preso. Pero ¿sabe que aún en la cárcel él fue líder? Aún en la cárcel él pudo edificarse. Porque la cárcel representa al burro. Y él no se dejó llevar por el burro. Él no se dejó llevar por la situación. Él permaneció. Y cuando él permaneció, él fue un líder aún en la cárcel. Amén. Ese es el tema. Mire, es fácil no venir a una iglesia. Lo más fácil es. Es fácil quedarte en tu casa. Lo más fácil es. Pero Dios anhela que tú te acerques a una iglesia. Él anhela que tú permanezcas. Porque habrá muchos burros, aún conociendo la verdad, que te dirán, mira, mejor quédate en tu casa, mejor quédate ahí. Mejor sigue así, sigue en el lugar donde es religioso, sigue ahí nomás. ¿Qué le hace? Eso es lo más fácil. Pero José no se dejó llevar por las circunstancias y permaneció. Y luego que pasó el tiempo, salió de la cárcel y fue llamado el príncipe de Egipto. Pero ¿qué lo hizo? La diferencia es que no se dejó contaminar por los burros. No se dejó llevar por el contexto, por su situación. Por eso que nosotros no podemos ser almáticos. No nos podemos dejar llevar por nuestra alma. Mire, ¿qué nos hace que determinar no celebrar la Navidad? Solo el Señor. Pero el que es muy almático, le cuesta. Le cuesta dejar cosas. ¿Por qué? Por su sentimiento. No ve lo espiritual, sino su sentimiento es la prioridad. Es un ejemplo, solo un ejemplo, después vamos más profundo. Solo un ejemplo. Su sentimiento no te lleva a venir a la iglesia, porque hoy no me siento bien, porque hoy no me quiero, porque hoy, sentimiento. Porque el evangelio es poder de Dios. Amén. ¿O no? Amén. ¿Es poder de Dios? Amén. Este es el evangelio.
Vivir, venir a la iglesia, congregarse, dice la alabanza, Rey de gloria, contigo quiero estar. Cantaré aleluya mientras vuelva el Rey. ¿Qué estás esperando tú? ¿Tú crees que ya unos años más vas a seguir estando en una iglesia? Cristo va a venir. Nosotros creemos en el arrebatamiento. Entonces, lo que tú sembrares, eso segarás. Si siembras poco, eso vas a segar. Dios anhela que nosotros busquemos más y que no nos dejemos llevar por las circunstancias, por los burros, por los contextos. La palabra de Dios dice en el Salmo 146:7, dice que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. Amén. Eso somos nosotros. Él nos hizo libres. Él nos da libertad. Y si estás en proceso de liberación, lo que va a traer la victoria es tu permanencia. Amén. Porque no te dejaste llevar por tus sentimientos, por tu interior, diciendo, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué voy a creer? ¿Para qué mejor me quedo en mi casa? No. Dejaste que el Espíritu de Dios te llene y te diga, no, sí, lo voy a hacer. Sí, Dios va a traer liberación en mí. Sí, Él lo va a hacer. Yo seré una nueva mujer, un nuevo hombre. Amén. ¿Por qué? Porque lo afirmé y lo hice fortaleza. ¿Qué? ¿Mi pensamiento? No, la palabra. Amén. La palabra nos afirma. La palabra nos hace enamorar de Dios, no al Dios de mi imaginación. No es que yo creo que Dios... No, la palabra. Entonces, el yugo que aquí vemos, ¿cierto? Este bosquejo, ¿qué es? ¿Es liviano o es pesado? Es pesado. Es pesado. Y dice, el yugo es una barra que se lleva sobre los hombres y cuello. Acá. En el cerviz. ¿Han leído una vez que dice, mi pueblo es duro de cerviz? ¿Por qué? Porque no ora, porque no clama, porque no se humilla, porque quiere hacer a su manera. No se humilla. Debemos ser hombres y mujeres humillados, porque si nos humillamos, Él nos va a enaltecer, Él nos va a ayudar, Él nos va a proveer. Entonces dice que el yugo es una barra que se lleva a los hombros, en el cuello, en los extremos de la misma se suspende cargas y se coloca sobre dos animales con el propósito de forzarlos a trabajar. También se usa para jalar carretas o carruajes. En este caso, las cargas eran mayor, dándonos a entender que alguien que tiene yugo, que no sea el de Dios, le es difícil levantar la cabeza y ver las cosas celestiales, mucho menos experimentarlas. ¿Entendió? Mire, dice, ¿no es cierto? Literal, una persona que está con carga, con yugo, ¿cómo es? ¿Es liviano o es difícil? ¿Es pesado o no es pesado? Si usted está pasando algo y lo está llevando solo, ¿es pesado o no es pesado? Es pesado. Dígamelo fuerte, a ver que no lo escucho. Es pesado. Es pesado, ¿cierto? Pero mira, Dios tiene una promesa para ti y para mí. Amén. Que dice que si nos acercamos a Él, su yugo, su carga es fácil y ligera. Pero porque Él está en medio de eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Mira, amada iglesia, que si para ti esta situación que estás viviendo es pesado, es porque lo estás llevando solito. Es porque lo estás llevando solita y no conoces al Espíritu Santo. Conoce al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos aliviana, el que nos ayuda y nos llevará a toda verdad. Porque dice, ¿dónde está? Mira, nos dice dónde está Dios, nos dice dónde está Jesús. Analiza. Dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. O sea, ¿quién va a hacer la libertad en tu vida? Es el Espíritu Santo. Amén. Debes conocerlo. Él es el que está en medio de nosotros, es el que abre las mentes y da dones espirituales, la llenura del Espíritu Santo, las profecías, las lenguas. Él lo hace, Él es nuestro amigo. Amén. Te invito a conocerlo. Él es el mejor amigo que podemos tener. Entonces dice, claro, dándonos a entender que alguien que tiene yugo, que no sea el de Dios, le es difícil levantar la cabeza. ¿Por qué? Porque no tiene el yugo de Dios. Y ve las cosas celestiales y ver las cosas celestiales mucho menos, porque les cuesta experimentar. Nosotros hemos visto acá escarchilla. Yo veo los hermanos, te veo un niño, yo no lo veo, pero yo lo veo. ¿Por qué?
Porque Dios dijo, va a empezar a caer piedras preciosas. Yo sí creo en lo sobrenatural. Yo no creo en un Dios de cajoncito. Yo no lo creo. Yo creo en lo sobrenatural. Amén. Que Él se mueve en lo sobrenatural. Que Él al oprimido le trae libertad. Que al endemoniado lo hace libre. Que al que está en brujería lo liberta. Porque hermano, si el mundo espiritual existe, ¿sabrá que usted se quiera tapar el dedo con... ¿Cómo es? El dedo con el sol. No, ¿cómo es? El sol con el dedo. Ahí está. Es cosa de usted. Pero es real. ¿Usted cree que ellos, los brujos, hacen las cosas porque si agarran una mecha del pelo y ahí te amarran? Entonces nosotros como hijos de Dios como que no creemos y como que nos asustamos. Y dice el Señor que Él ya nos dio la victoria. Amén. Él ya pagó el precio por usted y por mí. Y Amén. nosotros la tenemos toda para ganar. Amén. Pero que hay que guerrearla. Y eso hace que tú tienes que morir para que Él viva más. Entonces el Señor nos lleva. ¿Y eso dónde está, pastora? En Colosenses capítulo 3, 2. Job capítulo 7, 1. Entonces el Señor nos quiere ser libre en totalidad. Amén. Pero tienes que hacer oído sordo a los burros. A veces el burro mismo está en tu interior. Que te habla internamente. Que te dice, no, no vayas, no creas. No, no lo hagas. El Señor Jesucristo vino aquí a quitar el yugo de la esclavitud. ¿Sí o no? Amén. Aquí debería haber un aplauso. El Señor Jesucristo vino a quitar los yugos de esclavitud de nosotros. De nosotros, dice yugo de Cristo, Mateo capítulo 11, 29 al 30. El yugo de Cristo, primero, voluntario. No te obliga, no te está diciendo, oye, ven a mí, ven, hazlo, porque si no te va a venir fuego, porque si no va a pasar esto. No, para nada. Su yugo es voluntario, es fácil y ligero. El yugo del enemigo es impuesto. Te obliga, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta? Mira, ejemplo, una persona que trabaja, está esclavo en un trabajo. No se da cuenta, pero ahí está. O estudio. No estoy diciendo que es malo, pero vuelvo de nuevo, ¿dónde está mi corazón? Impuesto, te obliga a. El yugo de Cristo nos une a Cristo, más el del enemigo es pesado y difícil. El yugo de Cristo nos conduce a la vida eterna, más el yugo del enemigo nos une al enemigo, a Satanás. El yugo de Cristo da descanso a nuestra alma, más el yugo del enemigo cansa y esclaviza. Por eso que yo le decía, si usted está agotado, si algo que está pasando está agotado, es porque no le ha entregado las cargas a Él. Si dice la palabra que va a entregar todas tus cargas, y yo, dice Él, yo me las llevaré por ti. Amén. Entonces, si no se está descansando en Él, es porque estás ahí. Ese yugo está en el enemigo. Estás cansado y esclavizado. No, después el yugo en Cristo nos enseña a ser mansos y humildes. Y el yugo del enemigo nos conduce a la muerte. A la muerte. ¿Dónde está ese del enemigo? Romanos 6, 16. Ahí usted lo puede buscar. El de Cristo sale en Mateo capítulo 11, 29, 30. Y el yugo del enemigo, Romanos 6, 16. Y esto, y te declararé todo lo que está en tu corazón, ¿cierto? Eso le dijo Samuel a Saúl. ¿Tú necesitas que Dios declare todo lo que está en tu corazón? En el corazón de Saúl estaban los sueños que Dios puso, pero se requieren la habilitación de Dios y la unción. Mira, hablábamos con un hermano, ¿cierto? Y él decía, yo tengo sueños de evangelizar, yo tengo sueños de sembrar la palabra de Dios a los jóvenes, yo tengo sueños, sí, Dios me puso sueños. Pero para eso se requiere la habilitación. Para eso están todos los conceptos, pero para eso se requiere permanencia. Si no hay permanencia, ¿cómo Dios te va a habilitar? Tú puedes ayudar y hacer un montón de cosas, pero si no permaneces en esto, no puedes ser habilitado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para eso
el mismo Saúl conoció a un ministro primario. ¿Quién era? El profeta Samuel. Y número 2, luego de eso fue lleno del Espíritu Santo. Dice que fue lleno, estamos hablando de Saúl, y cuando fue lleno vio una escuela de profetas y él profetizó. Entró a la atmósfera de los profetas y profetizó. Fue lleno del Espíritu de Dios. En Proverbios 13:19 dice, es agradable ver que los sueños se hacen realidad, pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. Quieren hacerlo a su manera, pero el Señor le agrada cuando tenemos sueños y se van a hacer realidad. Hay sueños que el Señor puso en ti. Son sueños divinos. Pastora, tengo un sueño de hacer tal cosa para evangelizar, para que ahí mismo en mi trabajo, en mi proyecto, ahí voy a sembrar la palabra. Es un sueño que Dios puso en ti y será realidad. En 1 Samuel 10:1 dice, Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y luego lo besó y le dijo, el Señor te ha elegido para ser jefe de su pueblo. O sea, ¿qué tenía él en su corazón? ¿Qué dijo que Samuel le dijo? Mañana yo te entregaré lo que hay en tu corazón. O sea, ¿qué le declaró? ¿Qué le hizo? ¿Qué tenía él? Él quería ser el rey. Samuel tomó un frasco y dice que lo besó y el Señor te ha elegido para ser jefe del pueblo. Tú serás un líder del pueblo del Señor y lo salvarás de los enemigos que están a su alrededor. Aquí está la señal que lo comprobará. 1 Samuel 10, la otra versión dice, tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre la heredad? Otra versión, la Reina Valera, tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por capitán sobre su heredad? O sea, él tenía en su corazón ser rey. Pero para ser rey tenía que pasar esto. Tenía que encontrarse con el profeta y número 2, ser lleno del Espíritu Santo. Aquí hay llamados de pastores, pero si tú no permaneces, eso no se va a poder cumplir. Aquí hay evangelistas, hay misioneros, hay profetas. Hermano, lo veo muy entusiasmado. Gracias, pastora, prefiero estar acá sentada, estoy bien, estoy tiquitaca. Pero el Señor tiene un llamado y Dios va a dar la madurez para que valores eso y para que lo tomes. Amén. Porque, hermano, nosotros fuimos llamados del vientre de nuestra madre para un propósito. Él nos escogió desde el vientre de nuestra mamá. Y Él asignó un llamado para ti y para mí. No es solo ser un trabajador, no es solo ser un esposo, una esposa, no es solo ser mamá, no es solo ser amigo, no es solo ser amiga. Hay un llamado que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida. Y ese sueño que tenía Saúl se lo puso Dios en su corazón. No era porque quería ser valiente, quería ser alguien mejor que todos, no. Es porque el Señor lo llamó. Por eso a veces cuando el Señor te muestra un sueño y te proyecta en algo, no es que tú lo estás pensando que quieres proyectarte, no. El Señor te está llamando para lo que Dios te diseñó. Dice la palabra de Dios que hay un libro de la vida. Y en ese libro de la vida sale tu nombre. Y Él escribió cosas sobre ti. Entonces, lo que Dios puso en ti no fue tuyo, fue Dios. Los sueños. Pero para eso, miren, si Dios es ordenado, a veces nosotros queremos hacer a Dios desordenado. Miren, Dios hizo que Saúl se encontrara con el ministro primario. ¿Para qué se encontró con el ministro primario? Si él se pudo haber levantado solo, no, po. Tenía un orden. Aún en el antiguo pacto había orden. Y ahí fue llamado, y ahí lo ungió. Por eso que nosotros creemos en el tiempo crono y en el tiempo cairo. Tiempo crono del hombre, pero tiempo cairo son los tiempos divinos. Usted está en el tiempo cairo. Amén. Que es el tiempo divino. Dios lo trajo acá. No fue la amiga, fue el Espíritu Santo que te trajo acá. Porque algo el Señor quiere hacer hoy. Amén. No mañana, hoy. Amén. Amén. La unción que rompe yugo es la que derriba los burros y cambia nuestro futuro. ¿Entendió? La unción que rompe yugo es la que derriba los burros y cambia nuestro futuro.
¿Quiere un cambio usted? Amén. No, pastor, yo estoy bien así. Hay algo que el Señor quiere hacer, una obra. El Señor quiere cambiar tu familia, el Señor quiere cambiar la visión de tu casa. El Señor quiere restaurarte, el Espíritu de Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Él está, Él sigue acá. Lo que pasa es que nosotros nos hemos alejado o nos hemos moldeado en una visión que no está el Espíritu Santo. Solo la unción que rompe yugo es la que va a derribar los burros y cambiará nuestro futuro. En Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. ¿Quién lo hizo eso? Jesús. Eso ya está. Eso ya está, porque Jesús ya pagó el precio. La palabra de Dios dice que Él murió en la cruz del Calvario, pero no solo murió. Dice después la palabra de Dios que Él fue al inframundo y arrebató las llaves del Hades. Porque, hermano, en el antiguo pacto el que era enfermo es porque algo le pasó, porque algo hizo la familia, porque algo sucedió. Pero ahora no. Ahora todos tienen posibilidad de entrar a su presencia. ¿Ve que si usted lee el antiguo pacto, había gente designada que era profeta? No todos eran profetas, no todos escuchaban la voz de Dios. Usted puede escuchar la voz de Dios ahora, lo está escuchando. Pero también lo puede escuchar la voz de Dios en un sueño. Pero antes no era así. Entonces el Señor arrebató las llaves del Hades. ¿Por qué? Porque Él sabía que había un mover espiritual. Y ese mundo espiritual ata a las personas. Y ese mundo espiritual hace que la gente retroceda o que no busque a Dios. Y que se moldee y se quede mejor donde está porque se sienta así. Pero en cambio el mundo de las tinieblas está arriba de su cabeza. Porque el mundo de las tinieblas es el burro más grande que podemos tener nosotros. Y solo Cristo lo puede derribar. Amén. Si tú te acercas a Él. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra toda potestad, huestes espirituales. Hay 7 príncipes en esta tierra, los principados. Está el principado Mamón, que es el amor al dinero. ¿Cuánta gente va al casino y gasta su dinero, todo su sueldo en el dinero, hermano? Todo su sueldo. ¿Usted cree? No, pero que pastor en la Biblia no sale eso. Pero hermano, sea lógico. Analice, ¿usted cree que Dios le va a agradar que usted gaste todo su sueldo y deje a su hijo sin comer? No, pues. Si la palabra dice el obrero es digno de su salario, ¿qué quiere decir? Que el obrero tiene que saber administrar su dinero. Hay otro príncipe, Belcebú. Hay otro príncipe, hay otros príncipes más que tienen poder sobre esta humanidad. Pero el que rompió todo eso fue Jesús. Amén. Por eso en usted no está eso. Y si está, hasta la gracia de Dios que lo va a romper hoy día. Amén. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer las buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Eso es lo que hizo el Señor. Eso es lo que te ha llamado. A veces decimos, ¿para qué Dios me llamó? ¿Solo para que venga a la iglesia? No. Dios te llamó para eso. Amén. Dios te llamó para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Pero también para que puedas vendar al quebrantado. Para que puedas proclamar la libertad al cautivo y la liberación a los prisioneros. Para proclamar el año favorable del Señor y al día de la venganza de nuestro Dios. Para consolar a todos los que lloran. No dicen algunos, dice a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sion. Se les da el diadema, diamante en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para que Él sea glorificado. Amén. Ese es el propósito. A veces decimos, no, es que yo no sé el propósito. Ese es tu propósito. Dios te llama a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Dios te llama a ser un hombre que liberte, un hombre que restaure. El ungido viene en hebreo, que significa masha. No masha, sino machas.
que significa untar, consagrado. El aceite de unción cambia nuestro rumbo. Al afligido le da las buenas nuevas, al quebrantado le da vendas para sanar, al cautivo le proclama la libertad, al prisionero le proclama la liberación, al que está el año sin favor, vivió un año sin favor, Dios te da un año favorable. El que vivió atacado, Dios te da un año donde Él es el vengador. Donde hay gente que llora, Él te va a dar la consolación. Donde te han humillado, Él te va a dar diadema, diamantes. Donde han declarado muerte, Él te va a dar aceite de alegría. Donde estás abatido tu corazón, Él te va a dar manto de alabanza. Amén. Eso es lo que hace el Señor. El Señor no quiere verte afligido, el Señor no quiere verte quebrantado, el Espíritu de Dios no quiere verte cautivo, no te quiere ver prisionero. Él no quiere eso. Lo que pasa es que nosotros hacemos más otras prioridades a otras cosas y no al Señor. Entonces, miren, el Señor es el más prudente que hay. Él no va a entrar a la fuerza, no impone. Aún Jesús, cuando vino en el nuevo pacto, nunca obligó a la gente que crean en Él. Nunca lo obligó. Nunca. Incluso cuando hay la promesa de los diezmos, dice en el antiguo pacto, si tú no diezmas vendrá maldición, en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto no. Es voluntario. Si tú quieres, lo hagas, y si tú no quieres, no lo hagas. Pero el que lo hace, creerá en los principios de la riqueza, verá provisiones, verá. Y el que no lo hace, Dios tratará, pero si permanece, Dios lo va a hacer. Porque Dios es un Dios terrenal que impacta lo espiritual y llega a lo celestial. Todo lo que hace en esta tierra, hay un impacto espiritual. Usted vino, hay algo que si ahí está la tiniebla detrás tuyo, se remeció la tiniebla. Porque venciste. No es en vano venir a la iglesia. Venir a la iglesia no es un favor que le hacemos a Dios. Venir a su casa y anunciar el evangelio y cantarle al Señor no es un favor. Nosotros necesitamos de Él. Él no necesita de nosotros. Sí, la palabra de Dios dice que Él busca escogidos. El llamado es mucho, pero pocos los escogidos. Sí, Él busca. Pero nosotros fuimos llamados para Él. Nosotros necesitamos de Él. Necesitamos apasionarnos por Él. Necesitamos enamorarnos de Él. Ser mujeres y hombres apasionados por Él. Enamorarnos de este Cristo que hace grandes cosas. Que no nos rechaza, que aunque el mundo no nos rechazó, el burro nos rechazó. Nos dijo, mira, tú no vas a hacer nada, tú no vas a poder hacerlo. Él lo hace. Amén. Él nos perdona, Él nos da un nuevo comienzo. Anhelo que la iglesia se enamore de Cristo. Amén. Anhelo que tú te enamores de Él. Anhelo que vuelva a ser primer amor. Oro por ti. Porque no es que el Señor ha cambiado, que nosotros cambiamos, hijito. Nosotros nos olvidamos de Él. Dice su palabra que el hombre es olvidadizo y se olvida de su Creador. Debemos apasionarnos por el Señor. Por eso me alegro cuando los hermanos llegan al evangelismo, porque eso es lo que tenemos que hacer. Dice el Señor, amarás al Señor con todo tu alma, cuerpo y espíritu, mandamiento. Pero luego dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde vas a mostrar tu amor? ¿Qué más? Mostrarle tu amor evangelizando. ¿Qué más? No, es que yo quiero darle plata, quiero ayudarle. Sí, pero más allá nunca vamos a poder llegar. Porque tú tienes prioridades, tú tienes familia que alimentar, tienes que hacerlo. Pero Cristo es el que cambia todo. Amén. El que restaura, edifica nuestra vida. El que si sembramos mal, hicimos mal, Él nos da un nuevo comienzo. Él no anda con un dedo acusando, no. Él no está diciendo, mira lo que hiciste ayer. No, no lo está haciendo. Pero Él quiere que tú vuelvas al primer amor. Que vuelvas a Él como antes. Cuando te apasionabas por Él. Cuando dejabas todo, no te importaba. Y dijo, voy a ir, voy a estar.
habitación, oraré, clamaré. Si nunca lo has vivido, pídele al Señor. Yo quiero sentir eso. Yo quiero enamorarme de ti. No solo quiero venir a cumplir un privilegio y estar. No. Tienes que enamorarte de Él. Amén. Apasionate por Él. Proverbio 10:22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece. ¿Cuál? La bendición del Señor es la que enriquece. Y Él no añade tristeza con ella. Amén. Todos debemos tener la unción, ya que la unción es vivir una vida con propósito. La unción es vivir una vida con propósito. ¿Cuántos aquí han perdido el propósito? ¿Cuántos aquí han perdido la esperanza? Quiero decirte que hay esperanza. Amén. Quiero decirte que no todo está perdido. Quiero decirte que Dios transforma los corazones. Estaba el gadareno sin esperanza, dice la palabra de Dios, que él estaba tan poseído y decía, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes en contra de mí? No era él, eran las entidades que estaban dentro de él. Y él le dice, dime quién es, le dice quién es, y Dios lo hizo libre. Aún el rechazado, Dios le dio una posibilidad. Aún la mujer prostituta, Dios le dio un nuevo comienzo. Eso es lo que hace nuestro Padre. Amén. Este es el tiempo de la gracia. Estamos en un tiempo de la gracia. No abusemos de la gracia. Hoy es el tiempo de la gracia y sí, un nuevo comienzo y hermoso y precioso. Pero mientras debemos alinearnos a lo que Él quiere. No a moldearme a mi pensamiento. No a moldearme al Dios de mi imaginación, a moldearme al Dios de la palabra. Él dejó la palabra, ahí está tu verdad, no al evangelista o al pastor más conocido del mundo, no, a la palabra. Yo siempre digo, hermano, usted diga amén a la palabra, no diga amén a los populachos, amén a la palabra, amén a lo que es verdad, porque la palabra es la voz del Señor, es la profeta mayor, es la palabra. Amén. Enamórate de Él. Dice, ¿cómo puedo tener la unción? ¿Cómo puedes tener tú la unción? La unción viene por asociación, pero crece por desesperación. ¿Escuchó? La unción viene por asociación, sí, necesitamos la unción, bla, bla, bla. Pero crece cuando nos desesperamos. A veces va a haber necesidad, Dios te va a poner en prueba, pero wow, vas a ver cómo te va a pulir. Porque un diamante, ¿cómo se pule? No es de la noche a la mañana diamante. Era un proceso. Primera de Samuel 10:11 dice, y sucedió que cuando todos los que conocían antes vieron que ahora profetizaban con los profetas, vieron a Saúl. Los del pueblo le decían los unos a otros, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Está Saúl también entre los profetas? Sorprendido, porque Dios hizo un cambio en Saúl. Por eso Dios hace un cambio cuando el Hijo de Dios, el hombre, la mujer está dispuesta a recibir la unción. Dios te saca de decir, no, yo no hacía eso antes. Dios te cambia y te dice, mira, ahora vas a hacerlo. Porque Él lo hace. Pero cuando estamos dispuestos a recibir esa unción. Número 1, asóciate con la unción. Dice, ¿cómo puedo tener la unción? Número 1, asóciate con la unción. Jesús se llenó del Espíritu Santo cuando estaba orando. No cuando estaba ayunando. Cuando Jesús fue ungido, Juan el Bautista, ya que Juan lo bautizó, ¿viste? Se asoció con un ungido. ¿Quién fue? Donde Juan el Bautista, no fue cualquiera. Se asoció con gente ungida, se unió con gente ungida. Únete con tus pastores. Ay, no me gustó pastora porque a veces me cae bien, pero a veces me cae mal. Se enoja a veces, no sé por qué se enojó. Asóciate con tus pastores. ¿Por qué? Porque ellos son ungidos. ¿Quieres unción? ¿Quieres vivir eso? ¿Quieres que Dios vuelva al primer amor? Asóciate con tus pastores. Amén. Con tus padres espirituales. Porque Dios quiere sanar tu corazón. ¿Cómo Dios va a usar? Te va a sanar. Fuiste marcado por tu padre, por tu madre, que te dañaron, que te hicieron acá, que siempre te decían, no, que no vas a hacer nada, no, que esto acá. Cree en estos padres espirituales. Asóciate con tus padres, con los que tienen unción. Jesús necesitó también asociarse con alguien. No fue a meterse al agua con cualquiera. ¿Dónde fue? Juan el Bautista. Jesús sabía que todo tiene un orden. Y ahí se fue.
Y fue bautizado. Juan el Bautista decía, no, pero yo no soy digno ni siquiera de atarte tus zapatos, nada. No, tus sandalias, perdón. No soy digno. Pero él sabía que había un poder en Juan el Bautista. Y él tenía que hacerlo. ¿Tiene calor? Yo frío. ¿Tiene frío? Yo tengo calor. Bueno, es el fuego. Entonces, él se unió. Mateo 3, de 13 y 17 dice, Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan. Ahí dice, ¿cierto? Para que éste se bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo, yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús contestó, dejad así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan consistió en cuanto Jesús le fue bautizado y salió del agua. El cielo se abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como paloma. Y soy yo entonces una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado a quien he elegido. Amén. En Efesios 5, 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia cómo ande. O sea, tú tienes que mirar tus caminos. Volvemos de nuevo con lo que estábamos hablando anterior. Jeremías le dijo al pueblo de Israel, para y mira tus caminos. Tienes que autoanalizarte. Dice, mira pues con diligencia. ¿Qué es diligente? Nosotros en Yaisha, mi abuelo decía, alentado, ¿cierto? Rapidito. Mirad pues con diligencia cómo andes. ¿Cómo andas tú? ¿Cómo está tu caminar? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que hablas? ¿Cómo andas? No como necio, sino como sabio. Aprovechando bien el tiempo. Tú estás aprovechando bien el tiempo. Capaz que tienes sueño. Pero ahí estás. Después no vas a tener sueño. Vas a estar predicando acá. Porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido del cual sea la voluntad del Señor. Esto dice en Efesios 5, del 15 al 17. Estoy terminando. La unción se pierde si no hay hambre de Él. Si usted no tiene hambre del Señor y no quiere y quiere ser igual, se va a perder la unción. Porque, hermano, la palabra dice que la unción rompe yugo y ligadura de impiedad de nosotros mismos. A veces decimos, que es que la unción y vemos del otro, pero ¿y tú? ¿Estás más atado? ¿Tienes cosas que tienes que desatar? Que el Señor quiere hacerlo. Y no lo hago, no lo digo para juzgarte, sino lo digo para que el Señor haga eso en ti. Como lo hace en mí todos los días. Todos los días hay cosas que Él tiene que romper en mí, tiene que sacar en mí. Tengo que morir para que Él viva. Amén. La unción se pierde si no hay hambre de Él. En 1 Samuel 19, al 9 al 10 dice, y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl. Ya Saúl en ese tiempo ya era rey. Y estaba él sentado en la casa con su lanza en la mano mientras David tocaba el arpa. Y trató Saúl de clavar a David en la pared con la lanza. Pero éste se escurrió de la presencia de Saúl y la lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó aquella noche. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? Perdió la unción. Pero ¿sabe por qué perdió la unción? Porque para él su prioridad no era Dios. No era obedecer a Dios, era obedecer al pueblo. Porque Dios le dijo, mira Saúl, saca todo lo que tengas que hacer, mata todo lo que tengas que matar, no te guardes nada. No te apiades. A través de Samuel le dijo, no te apiades, no. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, mira, nosotros decimos, sí, Dios tiene misericordia, nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Quién tiene misericordia? Dios. ¿Usted es Dios? No. Ya. Entonces dice el Señor en la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y Dios le dice, a través del profeta Samuel, Saúl, no te apiades del pueblo, no te apiades. Y a veces Dios nos dice, no te apiades de esto, deja que yo haga mi voluntad. ¿Por qué Dios te lo dice? Porque te vas a apiadar, porque vas a tener la tendencia de hacerte Dios y no dejar que Dios haga la obra. Porque por eso, a veces va a haber un burro, que ese burro, aunque sea en nosotros, a nuestro ojo, impedimento, ahí Dios está obrando.
ahí Dios está trabajando. Pero metiste tu cuchara, te hiciste Dios y se acabó el propósito de Dios. Porque tú lo quisiste arreglar a tu manera. Entonces Dios le dijo a Saúl eso, le dijo, mira, no te apiades, no lo hagas, deja que yo lo haga. No te apiades, haz lo que yo te ordené. ¿Qué fue? No dejes nadie en vivos, no recibas nada, no te guardes nada, ni una riqueza, nada. Pero cuando el pueblo vio que este otro pueblo tenía riqueza y todo, le dijo, no, dejémoslo. Entonces su corazón estaba en la influencia de otros y no en la obediencia de Dios. A veces Dios te advirtió, te dijo, mira, no hagas esto, te mostró en sueño, te habló en profecía, te habló con una compañera, te habló en la radio, te habló en todo, pero tú hiciste lo que tú querías hacer. Por eso, volvemos a lo mismo. Debes tener intimidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te llevará a toda verdad. Habla con el Espíritu Santo. Háblale, dile, Espíritu Santo, enséñame toda verdad. Sensibiliza mi sentido, porque yo no entiendo. A veces hago lo que me conviene. A veces hago lo que yo creo que está bien. Lo que mi lógica me lleva. Acuérdense que Dios no es lógico, es ilógico. A veces nos va a llevar cosas que nosotros no comprendemos, pero si Él lo dice, es porque Él lo va a respaldar. El Señor dijo, fin de año vamos a tener 100 hermanos. Amén. ¿Cuántos Amén. somos? No sé, somos como 20, yo creo, en total. Y Dios dijo, a fin de año vamos a hacer. ¿Cuál es? El Señor me dijo, lo que tienes que hacer, lleva a la iglesia a sembrar. ¿Qué estamos haciendo? Evangelizando todos los viernes y sábado igual. Amén. ¿Cierto? Estamos sembrando, pero vamos a cegar. Amén. A cegar. ¿Por qué? Porque se sembró. Ahora, ¿cuál es el rol de Dios? Multiplicar. El rol de usted es evangelizar. El rol de Él es añadir. Amén. Amén. ¿Entiende lo que le digo? Dios tiene su rol y usted tiene un rol. Usted su rol es confiar y Dios va a hacer. Amén. No se haga Dios. Porque Él sabe hacerlo mejor que nosotros. Realmente mejor que nosotros. Porque cuando nosotros nos metemos la cuchara, el otro sale herido, se enojó, dejó la crema. Pero no confiaste en Dios, no lo confiaste. Tenemos que hacerlo. Entonces, acá dice, la unción se pierde si no hay hambre. Debemos tener hambre. Hambre de su palabra, hambre de su búsqueda de Él. Saúl persiguió a David 20 años. ¿Cuánto lo persiguió? 20 años. ¿Y sabe por qué lo persiguió y no lo bendijo? Porque David quería ser como Saúl y él no quería permitir que alguien sea como él. ¿Entendió? David quería ser porque él respetaba la unción de Saúl. Estuvo a punto de matarlo a David y no lo hizo. Respetó la unción, el ungido. Pero Saúl no quería que nadie sea como él. Si quieres la unción, debes servir. Si quieres tener asociación, mira cómo tratas a tus asociados, a todas las personas, ¿cierto? La unción viene por asociación, pero crece por desesperación. Primera de Samuel 19:24 dice, se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel y estuvo echado desnudo todo aquel día y toda la noche. ¿Quién fue este? Fue Saúl, porque estaba desnudo, por lo que suele decirse también, este Saúl está entre los profetas. Todos quedaron sorprendidos. Saúl tenía la asociación, los profetas, se unió con los profetas y tuvo la manifestación. Él lo experimentó, pero le faltaba algo. La unción nunca permaneció en su vida, ya que él no tuvo hambre de Dios, ¿entienden? La unción se asoció con el profeta y profetizó, pero luego de que salió de los profetas se fue. Entonces, a veces tú puedes sentir la presencia de Dios hoy acá, pero saliste de acá y ya se te olvidó. Entonces, no puede ser por asociación nomás. Debe haber hambre. Debe haber hambre para permanecer en la unción, para buscar más de Él. Si te asocias, amén, estamos asociados. Dice la palabra de Dios, es bueno habitar juntos, en armonía, juntos, asociación. Pero luego, la presencia va contigo. No es que la presencia está acá, la presencia va contigo.
Y la unción debe seguir permaneciendo en ti, donde vayas, donde vas. Debe seguir. Pero ¿qué hace mantener la unción? Es el hambre. Saúl se agotó y dejó de pedir la unción. No permaneció. Saúl tuvo experiencia, pero nunca se arrepintió y nunca tuvo hambre de Dios. Que termino. Saulo, teniendo la unción que vino por asociación, pero creció por desesperación. En Hechos 9:4 dice, cayendo en la tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que conviene hacer. ¿Quién era él? Saulo de Tarso. ¿Quién es Saulo? Pablo, ¿cierto? Dice, cayó a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Le dice, y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Dios te dice eso, pero te está diciendo tú que le digas, ¿qué quieres que haga? No solo venir a recibir, ¿qué le estás dando tú a él? Él le dijo, ¿qué quieres que haga? Y él le dice, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. O sea, él tenía la posibilidad de no hacerlo, pero lo hizo y obedeció. Estamos hablando del más grande perseguidor de la iglesia primitiva. A la primera dijo, ¿qué quieres que haga? Me levantaré y haré lo que tú quieres que yo haga, lo que me conviene hacer. Hay cosas que el Señor te va a llevar, que te levantes y que lo hagas. Pero siempre te va a decir lo que te conviene y lo que no te conviene. Está en ti, qué quieres decisión tomar. 1 Samuel 15:28 dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha desgarrado hoy en ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Samuel le dijo a Saúl, el reino se te ha quitado. Cuando cometes errores y eres pasivo, pones excusas, pero cuando cometes errores, no pones excusa. ¿Escuchó? Cuando cometes errores y eres pasivo, hay un pueblo que es pasivo. No debe ser pasivo, dice la palabra de Dios. Los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. En el original, los valientes significa violentos. Hay que ser guerrero, hay que levantarse, hay que decir, sí, vamos a luchar, lo vamos a hacer. Hay que ir, hay que hacerlo. Entonces, hay un pueblo que es pasivo. Cuando quiero voy, cuando quiero hago, y amoldeo a Dios a mi manera. Y no es a mi manera. Cuando cometes errores y eres pasivo, pones excusa. Pero cuando cometes errores, no pones excusa. Incluso cuando Dios te dice que algo anda mal, te caes al suelo. Lo siento, no voy a culpar a nadie. Solo en tu culpa reconoces y cuando haces eso, tu hambre permanece por Dios. Pero Saúl, cuando no tiene hambre, pone excusa y echa la culpa a otro. Otros tienen la culpa, pero tú no lo tienes. Entonces Dios anhela que nosotros reconozcamos nuestros errores. Él ama eso. Tenemos que mantener el arrepentimiento en nuestra vida. Muchos de nosotros no dejamos de amar a Dios. El punto es que no dejamos de arrepentir. Nos dejamos de arrepentir. Amamos a Dios, pero dejamos de arrepentirnos. En Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu caldero de su lugar. Y si no te hubieras arrepentido. En este versículo podemos ver que estamos de un hilo de perder el primer amor. Pero luego lo encontraremos de nuevo. Amén. Podemos perder así de fácil el primer amor. Eso es lo que le pasó a Saúl. Se olvidó del primer amor, se olvidó de sus comienzos y se dejó vanagloriar a sí mismo, siéndose él su propio Dios. Y se olvidó del Dios creador. Nosotros debemos no permitir que los burros determinen nuestro futuro. Los burros pueden ser gente interna, pueden ser cosas, pero también hay burros dentro tuyo.
que te dice cosas, que te marca. Y debemos dejar que el Señor haga y escriba lo que tenga que escribir, que son los diseños perfectos que Dios quiere para nuestra vida. La unción debe permanecer, pero si hay un arrepentimiento continuo. No somos buenos, dice la palabra de Dios, aún el Padre siendo malo da buenas dádivas. O sea, que quiere decir que nosotros fallamos. Él no falla. Él nos da su diseño que Él quiere para nosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Esta es la palabra que fue expuesta hoy día. Los burros no determinan tu futuro. Amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Amén. El Señor está en medio de nosotros.